vamos a repasar los conceptos vistos en las guías 12 y 13. Recuerden que la guía 12, la materia se encuentra entre las páginas 58 y 67, ¿ya? Y muy pocos de los que me están escuchando me han entregado esa guía. Recuerden, hagan las guías. Esta materia es bien fácil para lo que viene ahora. Sean responsables, chiquillos, porque he recibido muy pocos trabajos de ustedes. Se conectan harto a clase, pero me entregan muy poco los trabajos. Profe, Hassan, dime. ¿sabe qué? Mire, a mí no, por ejemplo, a mí no se me complica esta materia, pero hay cosas que yo realmente no entiendo y aunque sea que veo más de 1000 veces el video, no logro comprenderla. Por eso Ya. yo las guías realmente, algunas no siempre las logro terminar. Pero ojo, ojo, tú incluso, yo no le estoy pidiendo que la guía la entreguen completa. Los contenidos vistos en las guías, en la guía 11 nosotros vimos lo que es ángulo del centro, los conceptos de ángulo del centro y ángulo interior. ¿Cuál es el ángulo del centro? Si yo tengo este dibujo y le voy a hacer un zoom, ustedes ven que hay un ángulo de color naranjo y un ángulo de color azul. Hay un ángulo que se llama del centro y otro que se llama ángulo interior. ¿Quién me puede mencionar cuál es el ángulo del centro? ¿De qué color es? Azul. Color azul, muy bien, Brian. Y ese ángulo que está en azul tiene una característica que los tres ángulos lo tienen en común. ¿Qué tiene en común el ángulo del centro? Tiene algo en Con el común. doble. Una es claro, pero ojo, antes de ir eso, hay algo que tiene en común. Ese ángulo, ¿El centro? el bien Dylan, eso quería escuchar, el centro de la circunferencia. El ángulo del centro se forma porque este ángulo está respecto al centro de la circunferencia. 100 grados, 60 grados, 180 grados, respecto al centro. Por lo tanto, obviamente se supone que la distancia entre O y A, entre O y C, entre O y A, entre O y C, y acá entre O y C y entre O y A. ¿Cómo se llama esa distancia que estoy marcando con doble raya? Tiene un nombre bien particular y la hemos visto muchas veces. ¿Cómo se llama esa distancia entre el centro y el borde de la circunferencia? Radio. Muy bien, se llama radio. Muy bien, Mauricio. Esto se llama radio. Por lo tanto, el ángulo del centro se forma a partir de los radios en el centro de la circunferencia. Ahora, como dijo uno de sus compañeros, es el doble. ¿Pero el doble de qué? ¿Cómo se llama el ángulo que está en naranjo? ¿Cómo se llama el ángulo que está en naranjo? Ángulo. Si el azul es el del centro, ¿cómo se llama el ángulo que está en naranjo? Inscrito. Inscrito. O interior, a veces se le dice. Pero ángulo inscrito es el nombre que más se usa. Tiene los dos nombres, pero se usa más, es más inscrito. No se preocupe, Diego. Tuvo un problema su compañero. Como dijo un compañero, el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. El ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. El ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. Pregunta. ¿Qué tiene en común el ángulo del centro con el ángulo inscrito? Tiene algo en común. Algo que comparten los dos ángulos. Lo comparten ambos. Algo esencial. En los tres ejemplos, el ángulo del centro y el ángulo inscrito comparten algo en común. Muy bien, Milton. El arco. ¿Qué arco es? Porque si está el punto A y el punto C, bien, Jean-Pierre, el ángulo,
el punto A, el punto C, acá el punto A y el punto C, y acá el punto A y el punto C, comparten el mismo arco, es decir, un trozo de la circunferencia que parte de C y termina en A. Por lo tanto, como comparten los mismos puntos, también comparten el mismo arco. Y este arco se llama arco CA. Este también es el arco CA. Y en este caso, la vuelta completa también es el arco CA. Y gracias a eso, gracias a que comparten el mismo arco, es que el ángulo inscrito es la mitad del ángulo del centro. O el ángulo del centro es el doble del ángulo inscrito. ¿Se va entendiendo la materia que hemos visto hasta el momento, no, chiquillo? ¿Se va entendiendo? Porque esto es materia pasada, esto ya lo hemos visto. ¿Alguna duda hasta el momento, muchachos? ¿Dudas? Quiero hacer un ejercicio y lo vamos a hacer entre todos antes de pasar a la siguiente guía. Y vamos a hacer el ejercicio número 7, que aparece ahí. Dice, y este ejercicio para los que van a dar la prueba de... todo esto, antes de avanzar. Eso es lo otro que también les quiero decir, que cuando hayan preguntas alternativas como esta, no me sirve que ustedes respondan la alternativa sola. Ese es para otras situaciones. Pero en este caso no. Ustedes me tienen que escribir el desarrollo. Y por eso también quiero que me pregunten. Vamos a desarrollar la pregunta 7. En la figura MNPQR están en la circunferencia, son puntos de la circunferencia de centro O. ¿Cuál es el valor del ángulo X? Y espero que todos podamos resolver esta pregunta. Yo tengo que buscar el ángulo X. Este ángulo X, o la información que me dan, mejor dicho. ¿Qué información me dan a mí, muchachos? ¿Quién me puede mencionar la información que me da la pregunta? ¿Qué información me da? Me dan dos datos importantes. ¿Quién me puede responder eso, muchachos? Para un poco para elaborar la respuesta. ¿Quién se atreve? Alguien respondió por el chat. Muy bien, Milton. A mí me dan los ángulos 15 y 55. Pero el 15, ¿qué tipo de ángulo es? ¿Ángulo del centro o ángulo interior? Interior. Este ángulo es interior. Bien. ¿Y el 55 qué tipo de ángulo es? Del centro. Del centro. Muy bien. A mí me preguntan el X, pero el X, ¿con qué lo puedo relacionar yo? ¿Y qué relación tiene el 15 y el 55? ¿Qué tienen en común el X con el 15 y el 55? Hay algo que tienen en común. Arco. Muy bien, Milton. Eso quería escuchar, el arco. Porque miren, tengo el arco QR que está relacionado con el ángulo de 15. Y tengo el arco RM que está relacionado con 55 grados. Por lo tanto, el arco QM completo, ¿con qué está relacionado el arco QM
¿Con qué está relacionado? Con la X. Con la X. Muy bien. Esa es la relación que vamos a buscar ahora. Cómo el arco relaciona a los ángulos que nos dan con la X. Y de lo que nosotros sabemos, de la relación ángulo-arco, si el ángulo del centro vale 55, ¿cuánto vale este arco RM? ¿Cuánto vale RM? Vale, bueno, 55. vale lo mismo, ¿no? También vale Sí. 50 y vale 55, ¿no? Muy bien, Milton. Ahora, tengo el ángulo interior. Y se va a conectar otro compañero más. Tengo el ángulo de 15 grados. El arco QR, ¿cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale el arco QR? ¿Cuánto vale este ahora? ¿Vale 15 o no? Sí. ¿Seguros? Porque, ojo, este es del centro y este no es del centro. 30. Vale 30. Muy bien. Vale el doble. Eso quería escuchar muy bien. ¿Quién lo dijo? Esto vale 30. Ahora, yo sé que el arco QM vale 85. Entonces el arco QM vale 85. El X es lo mismo que 85, ¿no? ¿O es falso? Si el arco QM vale 85, el ángulo X también vale 85. No vale el doble, ¿o no? Casi. No, no es lo mismo, pero no es el doble. Es, no es el doble. Ojo, Sí. no es el doble. Es ¿Mitad? la mitad. Porque este arco es lo mismo que el ángulo del centro. Si esto fuera así, por ejemplo, como lo voy a dibujar con otro color, con rojo oscuro, si esto fuera así, ese ángulo completo vale 85. Pero como es un ángulo del interior o ángulo inscrito, no vale 85. ¿Cuánto vale entonces el X? No vale 85. Alguien dijo que valía la mitad, ¿o no? Y vale la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 85? ¿Cómo andan las matemáticas mentales, muchachos? ¿Cuál es la mitad de 85? Y alguien me respondió por el chat. Muy bien, Milton. 42,5. Y ahí un compañero ya lo había respondido, Brian. Por lo tanto, el ángulo X vale 42,5 grados. Por lo tanto, la respuesta correcta es la alternativa A. ¿Se entendió, muchachos, el ejemplo? Bueno, para los que no han hecho la guía, anoten esta porque es parte de la guía. Aprovechen de anotar todo lo que dije aquí en el ejercicio. Vamos a ir con otra pregunta y de ahí vamos a saltar a la siguiente materia. Vamos a ir con otra pregunta, a ver si hay una pregunta interesante. Otra pregunta.
Ya, la pregunta 5. Dice, en la figura adjunta, la secante RH y GI son cuerdos de la circunferencia que se intersectan en P. Pregunta, este ejercicio, a diferencia de lo que hemos visto, ¿qué diferencia tiene? ¿El P es el centro de la circunferencia? ¿Sí o no? No. No lo es. Por lo tanto, ya no nos sirve la materia que vimos recién, lo que es el ángulo inscrito y el ángulo del centro. Ahora nosotros utilizamos otras fórmulas y la vamos a recordar brevemente. Ángulo interior, ¿dónde es? El ángulo alfa, el ángulo interior que está acá, es la medida del arco BA más la medida del arco CD dividido 2. Dividido 2. Esa es la medida del ángulo alfa, que es lo mismo que está ahí. Eso también es ángulo alfa. Por lo tanto, ¿qué nosotros vamos a hacer en este ejercicio? En el ejercicio que acá. ¿Qué nos piden a nosotros? ¿Qué nos están preguntando? ¿La medida de qué? ¿De qué nos están preguntando nosotros? FG. O De sea, FG, del arco FG, eso es arco. del arco FG, que parte en F y termina en G. Pero FG nos dicen que es alfa más 15. Entonces, en rigor, más que calcular el arco FG, ¿cuál es realmente la pregunta? ¿Qué hay que encontrar más que el Alfa. arco FG? El valor de alfa. Eso hay que encontrar. Por lo tanto, ¿cómo nosotros aplicamos el teorema del ángulo interior? Coloquen atención. 120 es igual a qué? ¿Quién se te va a dar la suma de acá? ¿Qué tengo que sumar aquí? ¿Qué arco va primero? O cualquiera de los dos. ¿Qué suma aquí en el 120? 2A menos 60. 2 alfa Menos menos 60, bien. Y abajo sería lo mismo, 2 alfa, digo, al lado 2 alfa más 15. O alfa más Alfa. 15. Alfa más 15. Alfa más 15. Alfa más 15. Alfa más 15. Muy bien, chiquillos, los felicito. Alfa más 15 dividido 2. Obviamente lo primero que hay que hacer es sacar la división, sacar el denominador. ¿Qué hago con este denominador si el denominador cubre toda la división? ¿Para dónde lo llevo? Si está dividiendo, ¿qué hago Pasa al con otro el? lado multiplicando, ¿no? Pasa para el otro lado multiplicando. Muy bien. Por lo tanto, esto es, multipliquemos el tiro, 240 es igual a qué. Y ahora ustedes, como son más vivos, van a realizar al tiro la suma. ¿Cuánto es menos 60 más 15? Menos 60 más 15. ¿Cuánto es menos 60 más 15? Pasa multiplicando. Ojo, Menos 45. menos 45. Muy bien, porque tienes un número mayor que es negativo y un número que es positivo. Por lo tanto, menos 60 más 15 menos 45. Y ahora los alfa. 2 alfa más alfa. ¿Cuánto es eso? 3 alfa. 2 alfa. Ah, no, 3 alfa. 3 alfa. 2 más 1, 3. 3 alfa. Por lo tanto, álgebra básica. ¿Qué tengo que hacer para despejar el alfa para que quede solito? Antes de pasar dividiendo el 3, ¿qué tengo que hacer? Para dejar este solito, ¿qué tengo que hacer primero? Pasar el menos 45 al otro lado. Bien, pasar el menos 45 al otro lado. Eso es. Vamos a sumar al tiro 285, 240 más 45, 285, es igual a 3 alfa. Finalmente, si el 3 multiplica el alfa, ¿qué hago con el 3 ahora? Lo paso dividiendo. Lo paso dividiendo.
Y ahora recién encontré el valor de alfa aplicando el teorema del ángulo interior. Por lo tanto, ¿cuánto es 285 dividido 3? Me parece que es 90 y... Me parece que es 95, ¿no? Porque 3 por 10, 300. Perdón, 100 por 3, 300. Y 100 menos 5, 95. Está bien. 95. Por lo tanto, la respuesta correcta es la... ¿O me equivoqué? ¿Qué creen ustedes? ¿Me equivoqué en la respuesta, no? ¿O estoy bien? Quiero escucharlos, chiquillos. ¿Estoy bien en la respuesta B o está incorrecto? Quiero Sí, debate. está bien. Sí, está Ya, bien. yo les digo que pasaron todos de largo. Porque ¿qué me están preguntando a mí? Brian se dio cuenta. ¿Me están preguntando el valor de alfa o me están preguntando el arco completo? Esas son las, Vale 80, vale es- 80, esas ¿o son no? esas son las pillerías de repente de la prueba. Ustedes pueden hacer todo bien, completo, pueden hacerse todo, pero a veces no saben leer la pregunta. Porque yo solamente pillé aquí el valor de alfa que vale 95, pero a mí no me están preguntando el valor de alfa, me están preguntando el valor del arco completo. Por lo tanto, al 95, ¿cuánto le tengo que sumar? 15, Le 110. tengo que sumar 15. Por lo tanto, la respuesta no es la B, sino la D. Esa es la respuesta. Si me preguntan el valor de alfa, ahí sí es 95. Pero como me preguntan el valor del arco, y el arco es alfa más 15, 95 más 15 es igual a 110. ¿Se entendió el ejercicio, muchachos? ¿Dudas hasta el momento? Chicos, ¿dudas? Quiero escucharlos antes de seguir con la otra parte de la clase, porque solamente estamos repasando. Ya la próxima guía no, lamentablemente no vamos a tener tiempo de repaso. Ya, muy bien. Así que vamos a borrar esto y vamos a seguir con el tiempo que nos queda. Vamos a ir con la siguiente parte que es la guía 12, que es la guía que nos compete, que en rigor es lo mismo que esto. ¿Eh? Yo pude haber hecho la guía más corta incluso, pero no quise. Pero ahora sí se vienen guías más densas. Así que prepárense, chiquillos. Las guías se vienen bastante más densas. Así que nosotros, ¿qué vimos nosotros en la guía anterior? Nosotros ya no vimos ángulos, sino vimos distancias. Vimos cuerdas, vimos secantes y vimos tangentes. Ahora voy a reexplicarles el teorema de las cuerdas, donde básicamente el teorema de las cuerdas son dos cuerdas que se tocan en un punto llamado P. Ahí se tocan las cuerdas y se cruzan en cualquier parte, pero siempre dentro de la circunferencia, siempre dentro. Por lo tanto, ¿cuál es el teorema de las cuerdas? ¿Cuál es el teorema de las cuerdas? Esto es, el trazo PA, ese trazo PA, lo multiplico por la medida de PB, multiplico por PB, PA multiplicado por PB. Es lo mismo, es igual a la medida de PC
Eso que está ahí, multiplicado por la medida de PD. ¿Se entendió la fórmula? ¿Cómo se relacionan? Sí, profe, sí se entendió. Ya. Y provecho con el pan, ¿eh? Se nota que está tomando once. Empaná, profe. Provecho. Se nota el tiro. Muy bien. Uy, igual me dio hambre. Ya. Ese es el teorema de las ¿Con un cuerdas. poquito? No, gracias. Recién almorcé. Recién almorcé, aparte que comí harto en fiestas patrias, así que para la otra. Y tenemos dos teoremas más, que es el teorema de la secante y el teorema de la secante tangente. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? En el dibujo está bastante claro. En el teorema de las secantes tenemos dos secantes que se tocan en el punto P que está fuera de la circunferencia. En cambio, el teorema de la secante Pero que pasan tangente, por dentro del círculo. que pasan, claro, tocan al círculo, pero se intersectan afuera. Esa es la diferencia con el caso anterior. Acá se intersectan adentro y aquí se intersectan afuera. Y el teorema de la secante tangente, tengo una secante que es RP, la distancia RP, y tengo otra recta que es tangente. ¿Quién recuerda el concepto de tangente? ¿Quién me lo puede mencionar? ¿Por qué esta recta se llama tangente? ¿Qué característica tiene? Alguien que lo recuerde, por favor. Porque pasa por la orilla del círculo y no por dentro, ¿no? Muy bien, eso es. Que pasa por la orilla de la circunferencia, la toca en un solo punto y después se va. La toca en un solo punto. Nunca entra, solamente la toca en el borde en un solo punto. Esa es una tangente. Por lo tanto, el teorema de la secante es, y quiero que miren más el lápiz que la fórmula, porque es la distancia PA, esto que está afuera, PA multiplicado por PB, la secante completa, PA multiplicado por PB, es lo mismo que PD multiplicado por PC. PD multiplicado por PC. Y es lo mismo que está ahí. Y en el teorema de la secante tangente es PT al cuadrado, la tangente, la recta tangente al cuadrado, que es la que está ahí, es lo mismo que el trazo PQ, ese que está ahí, multiplicado por el trazo PR, por el trazo completo, multiplicado por el trazo PR. Y ese es el teorema de la secante tangente. Ya, muchachos, vamos a continuar con la segunda parte de la clase. Recuerden que luego tienen lenguaje con la profesora Dominique. Así que vamos a hacer un ejercicio y espero que participen en el problema. Vamos a hacer el ejercicio 5 y dice así. En la circunferencia de centro de la figura, la cuerda CD es perpendicular al diámetro AB. Perpendicular al diámetro AB. Si CD vale 12, si CD vale 12, y lo voy a anotar acá, CD vale 12 y EB es igual a 4, ¿cuánto vale el radio de la circunferencia? Pregunta. En la imagen que está ahí, ¿qué trazo corresponde al radio de la circunferencia? ¿Qué trazos corresponden al radio de la circunferencia? En el dibujo,
¿Qué trazos corresponden al radio de la circunferencia? Sería AO es lo mismo que OB, ¿o no? Que es lo mismo que él, es lo mismo que el radio. Y acá, muchachos, hay una propiedad que no se las expliqué en la clase anterior, se las voy a explicar en esta clase y no está escrita en la guía, pero se las voy a enseñar ahora. ¿Qué característica tiene este ejemplo que no hemos visto en otros ejemplos de cuerdas? ¿Qué tiene esto en particular? ¿Hay algo en particular en este ejemplo? ¿Qué creen ustedes que puede ser lo particular de este ejemplo? Quiero escucharlo, muchachos. ¿Qué tiene de particular este ejemplo? ¿Qué observación en particular pueden ver de acá? Del teorema de las cuerdas. Hay algo muy en particular. Que el A, B pasa por el centro, ¿no? La línea. Es muy bien, Milton. Eso quería escuchar. En este caso me están preguntando por el radio. Pero qué sé yo también. Viendo el dibujo, una de las cuerdas es el diámetro de la circunferencia, ¿no? O dos veces el radio, que es lo mismo, que es AO y también el OB, que es el radio. Por lo tanto, ¿cómo yo planteo el teorema de las cuerdas en este caso? Y antes de responder eso, me voy a hacer un zoom y les voy a explicar una propiedad que se forma acá. Hay una propiedad de circunferencia, o sea, en realidad es un problema particular del teorema de las cuerdas. Hay un caso particular en que si AB es diámetro, y a mí me están diciendo otra cosa en el enunciado, AB es diámetro, y hay una palabra importantísima, la cuerda CD, ¿qué es? Es perpendicular. ¿Qué significa la palabra perpendicular? ¿Qué significa la palabra perpendicular? ¿Quién recuerda eso? La palabra perpendicular. ¿Nadie lo recuerda? ¿Qué significa la palabra perpendicular? Es importantísimo que sepan esa palabra, si no, no podemos seguir con el problema. ¿Qué significa la palabra perpendicular? ¿Nadie lo recuerda? ¿Qué significa la palabra perpendicular? Matemáticamente, perpendicular, el símbolo es S, una T invertida. Ese es el símbolo de perpendicular. ¿Qué significa la palabra perpendicular? Muchachos, deben saberlo a esta altura. Significa que entre ambas cuerdas se forma un ángulo de 90 grados. Eso significa esta especie de cuadrado que hay, significa que entre la cuerda B o el diámetro B y la cuerda CD se forma un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, en este ejemplo en particular, porque aquí las cuerdas son perpendiculares y además una de ellas es diámetro, ocurre lo siguiente. Ese lado vale lo mismo que ese que está ahí. CE es lo mismo que ED. Valen exactamente lo mismo. Por lo tanto,
¿Cómo yo planteo el teorema de las cuerdas en este ejemplo? ¿Quién es capaz de dictármelo? El teorema de las cuerdas para este ejemplo. ¿Cómo lo escribo acá? ¿Alguien se atreve a dictarme la fórmula de las cuerdas para este ejemplo? Recuerden que esta guía la deben entregar en una semana más. ¿Cómo les enseñé? ¿Cómo les enseñé yo el teorema de las cuerdas? Primero, parto por CE, ¿cierto? Ese trazo, CE, multiplicado por ¿cuánto multiplico el CE? ¿Por qué trazo de acá de la ED, cuerda? Por ED, muy bien. Por ED. Es igual a qué? AE, A AE, bien, multiplicado por BE o o, EB, B o EB, EB. EB, que es lo mismo, por EB. A mí me están preguntando el radio, pero aquí el radio no está por ningún lado en la fórmula. Pero ya lo vamos a encontrar. Ahora, ¿qué ocurre con CE y ED? ¿Qué pasa con estos dos, según lo que expliqué recién? ¿Son iguales o son distintos? Iguales. Son iguales. Solamente porque las cuerdas entre sí son perpendiculares y porque una de las cuerdas es diámetro. Ese es el caso particular del teorema de las cuerdas. Entonces, C, lo voy a escribir acá arriba, es lo mismo que ED. Entonces yo puedo escribir, en vez de CE por ED, escribo CE al cuadrado, ¿no? C al cuadrado, ¿no? Por lo tanto, si CD vale 12, ¿cuánto mide CE si son iguales? 2 igual. 12, ¿Seguros? 24. No, ojo, vamos 2. razonando de nuevo. A mí me dicen que esto completo vale 12, Ah, 6. vale 6. Ahí sí, porque está dividida en dos partes iguales, ¿o no? Sí. Por lo tanto, CE y ED es igual a 6. Ahora, yo la medida de AE y EB no tengo más datos. EB lo tengo, pero a mí me están pidiendo el radio. Entonces, ¿cómo puedo reescribir AE aquí en función del radio que está ahí? Porque me están pidiendo el radio. Por lo tanto, AE lo puedo reescribir como AO más, lo voy a anotar, AO más cuánto es AE es igual a AO más cuánto, este trazo cuál es, el que me sobra aquí, O o E, ¿o no? Multiplicado por EB. Y ahí tengo despejado el valor de AO. Pero hay un problema acá. Hay un problema. A mí me están pidiendo calcular el valor de AO, que es lo mismo que el radio. Yo tengo el valor de OE
¿Tengo ese dato? No lo tengo. Así que muchachos, no voy a terminar el ejercicio completo porque estamos en la hora. Pero yo, ¿qué les voy a pedir yo a ustedes que analicen aquí? Analicen las razones entre el radio, los trazos AO, OE y EB del ejercicio. Cabencéense en el ejercicio, les va a ser bien para su mente. Yo en su tiempo lo hice y me sirvió harto para, para complementar la fórmula del teorema de las cuerdas con la proporción entre el radio y los trazos que están acá. Si tienen dudas, me consultan, chiquillos. ¿Ya? Si tienen dudas, me consultan. Yo he estado esperando harto tiempo sus preguntas y me han preguntado, sobre todo ustedes de este curso, me han preguntado bastante poco. Así que espero que me pregunten más, que si están inseguros con un ejercicio, me lo pregunten si el desarrollo está bueno. Se los puedo revisar sin problema y después lo pueden desarrollar. Pero pregunten, atrévanse, ¿cómo que se llama? Atrévanse a preguntar. ¿Ya, muchachos? ¿Dudas hasta el momento?